Hoy quiero hablaros de un fármaco que está muy de moda en los últimos meses. Seguro que lo has oído en la televisión, en los informativos, lo has podido leer en revistas, seguro que también has oído o has visto a muchos influencers que han hecho uso de este fármaco para perder peso. La vecina del quinto probablemente también te haya hablado de él. Y sí, vamos a hablar de esos fármacos inyectables para la pérdida de peso. Seguro que te suenan el nombre de Ozempic, el nombre de Saxenda o el nombre de Wegovy, que son los 3 fármacos más utilizados para este medio. Y es que nuestra sociedad tiene un gran problema, dejando de lado el sobrepeso y la obesidad. Tenemos hambre a todas horas, ya sea por un exceso de estrés y de ansiedad que nos lleva a picotear a lo largo del día, ya sea por ese exceso de estímulos que tenemos cuando vamos conduciendo y vemos tantos carteles en las revistas, en las televisiones, o ya sea por esa dieta poco saciante que llevamos en el día a día. Tenemos hambre, comemos más cantidad de aquello que deberíamos y por tanto hay grandes problemas de sobrepeso. Para perder peso hay muchas opciones, por supuesto, siempre las hay, pero la mayoría de ellas implican un esfuerzo por parte de la persona, ya sea alimentarse mejor, ya sea moverse mejor, ir cambiando poco a poco las rutinas del día a día y no nos gusta lo difícil. Siempre queremos ir hacia lo fácil, lo rápido y que no nos suponga demasiado esfuerzo. Y de ahí salen estos fármacos. Y hoy te quiero contar, ¿qué son realmente estos fármacos? ¿Son inocuos para la salud? ¿Sirven para perder peso? Y sobre todo, ¿sirven para mantener el peso a largo plazo? Y te adelanto ya que jamás ningún fármaco podrá sustituir buenos hábitos alimenticios, una práctica regular de ejercicio, un buen descanso. No existe, tendrás que currártelo un poco. Os voy a contar un poco sobre estos fármacos. Hay muchos, pero me voy a centrar principalmente en los 3 más conocidos. Primero tenemos la Saxenda, que es un fármaco que se debe inyectar una vez al día y su componente activo es la liraglutida. Está indicado tanto para personas con diabetes tipo 2 como para personas que quieren perder peso. El segundo fármaco es el Ozempic, un fármaco que te pinchas una vez semanal, tiene un poquito más de durabilidad y que está recomendado principalmente para personas con diabetes tipo 2, no para personas que quieran perder peso. Su componente activo es la semaglutida. Y a raíz de la gran demanda que ha sufrido el Ozempic y el gran desabastecimiento que ha habido para todas esas personas que lo han utilizado para la pérdida de peso, se ha lanzado un nuevo fármaco llamado Wegovy. El componente activo es exactamente lo mismo, la única diferencia es que las dosis suelen ser más grandes. Es un fármaco que se pincha una vez a la semana y sí está indicado para la pérdida de peso, aunque también para el control de la glucosa en esas personas diabéticas. Y antes de entrar en materia, quiero aclarar algunos conceptos. ¿Son inocuos estos fármacos? Como cualquier fármaco, evidentemente no, pueden traer problemas. ¿Tienen efectos secundarios? Normalmente sí, como cualquier fármaco. ¿Es necesario acompañar este tratamiento de un control médico para poder evitar problemas? Sí, mi recomendación es que siempre tengas acompañamiento médico, que te hagan analíticas de sangre, sobre todo para controlar el perfil hepático y pancreático. ¿Son la panacea para mantener el peso a largo plazo? Y aquí tengo que decir que rotundamente no. Deberás de cambiar tus hábitos, deberás de modificar tu manera de alimentarte para poder sostener ese peso que hayas perdido durante el tratamiento. ¿Todo el mundo puede hacer uso del fármaco? Tampoco. Es importante que el médico, que es aquella persona que conoce tus antecedentes, que conoce tus patologías, sea el que decida si eres un paciente apto o no apto para someterte a un tratamiento de cualquiera de estos fármacos. Y ahora vamos a hablar de cómo afecta el fármaco y cómo reduce tu apetito de una manera tan eficaz. Tanto la semaglutida como la liraglutida son muy similares, pero nos vamos a centrar más bien en el primero ya que es el más utilizado. Si conoces la información de lo que le ocurre al cuerpo cada vez que introduces este fármaco en tu cuerpo, será mucho más fácil tomar decisiones acertadas según las necesidades que puedas tener. Así que estate atenta que esto te interesa. Estos fármacos realmente son un agonista del receptor GLP-1. Ya sé que suena a palabreja, pero quédate con este concepto porque vamos a hablar mucho de ello.
El GLP-1 es una molécula, un pequeño péptido que producimos sobre todo en nuestro sistema digestivo cuando comemos y es el que produce esta sensación de saciedad. Tan fácil como que cuando comemos, nuestro sistema digestivo produce este péptido, produce esta sustancia que activa o que actúa a nivel cerebral, a nivel pancreático y también en el resto del tubo digestivo. Evidentemente, cuando estamos introduciendo este fármaco, estamos introduciendo esta sustancia que de manera natural la producimos, pero en mayores cantidades y es por eso que tendrá un efecto muchísimo más acentuado. Vamos a empezar por hablar de cómo afecta el fármaco a nivel pancreático. Y es que a mayor cantidad de GLP-1, mayor producción de insulina. La insulina es una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre, es decir, la glucemia. De ahí que sea un fármaco que se ha utilizado tanto en personas con diabetes tipo 2. Y es que para una adecuada pérdida de peso es imprescindible un correcto control de los niveles de azúcar en sangre. Por eso las dietas bajas en azúcares son las que mejor suelen funcionar para la pérdida de peso. Porque si tenemos los niveles de azúcar elevados en el cuerpo es muy difícil que nuestro cuerpo tenga acceso a las reservas de grasa almacenadas. No te preocupes porque con estos fármacos no solemos tener hipoglucemias o bajadas graves de azúcar en sangre, por tanto, lo más normal es que no te marees. Al final, se produce tanta insulina como la que necesitas. Pero sí es importante que sepas que si eres una persona deportista, con deportes de alto impacto, de altas exigencias, probablemente tu rendimiento baje bastante. Y ahí sí que tendrás que tener cuidado con posibles hipoglucemias. Así que si estás tomando este fármaco, tómate el deporte con relajación. Y dicho esto, vamos a ver cómo este fármaco actúa a nivel estomacal. Y es que el GLP-1 relaja las paredes del tubo digestivo y en especial la del estómago. Esto es lo que pasa cuando comemos, hay mayor presión en el estómago y se necesita una relajación de este órgano. Al relajarse estas paredes se produce también una ralentización del vaciado gástrico. Esto quiere decir que la comida permanecerá durante más tiempo en tu estómago, quedándote saciado más a largo plazo. Y de ahí a que también comas menos cantidad. Pero no solo relaja las paredes del estómago, sino también las paredes del resto del tracto digestivo, en especial del intestino, disminuyendo los movimientos peristálticos, es decir, los movimientos propios de los intestinos, para que vaya avanzando el bolo. Cuando hablo de bolo, hablo de aquellas cosas que son el resultado de la digestión, ¿no? Pudiendo producir en gran cantidad de pacientes problemas de estreñimiento. Atención con el estreñimiento, que tiene su parte negativa. Por ello, muchas personas, al tomar Ozempic, Saxenda, Wegovy o cualquiera de estos fármacos, dicen tener estreñimiento, porque sí, la ralentización del tránsito es real. La saciedad con este fármaco es real y puede haber un problema, y es que en nuestra sociedad las dietas que solemos tener son bastante vacías a nivel nutricional. Por tanto, si disminuimos en gran cantidad la ingesta de alimento, disminuiremos muchísimo más la cantidad de elementos, de vitaminas, de minerales que incluimos en nuestra dieta. Atención, ¿vas a comer menos con estos fármacos? Sí, realmente lo vas a hacer porque estarás muy saciado, pero tendrás que tener en cuenta que tendrás que tomar buenas elecciones, es decir, de lo poco que comas, preocúpate de que los alimentos sean alimentos cargados nutricionalmente, con buena densidad, con cantidad de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, de fibra, para no sufrir desnutrición y las consecuencias que ello conlleva a largo plazo. ¿Y qué pasa en el cerebro? El GLP-1 trabaja en el hipotálamo, que es el centro regulador de nuestro apetito. Es por ello que estos fármacos actúan sobre todo a nivel de ansiedad por la comida, ese picoteo excesivo que hacemos a lo largo del día, muchas veces por un problema de nervios. Este efecto se consigue actuando sobre el nervio vago, que es aquella parte de nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso parasimpático que se activa únicamente cuando estamos en estado de relajación. Y ahora ya sabes por qué estos fármacos activan y actúan sobre tu apetito, tanto a nivel cerebral como a nivel estomacal como a nivel pancreático. Pero debes de saber una cosa, que esto solamente funcionará de esta manera mientras te estés administrando el fármaco, que el día de mañana, cuando ya termines con tu tratamiento, todo volverá a la normalidad. ¿Y qué efectos adversos pueden tener el consumo de estos fármacos?
Antes de todo es importante saber que debes empezar por dosis pequeñas para ir generando tolerancia al fármaco, para también que los efectos secundarios sean menores. Se habla mucho de digestiones lentas, de digestiones más pesadas, que son debidas principalmente a la relajación de la musculatura del tubo digestivo. También en muchos pacientes se refieren náuseas e incluso en algunos de ellos vómitos. Digestiones más pesadas que van acompañadas de mayor distensión abdominal, es normal que se nos hinche un poquito más la barriga, de mayor cantidad de gases y por supuesto de estreñimiento, aunque algunas personas han tenido más bien lo contrario. Otros de los efectos que podemos tener con la administración de estos fármacos son niveles de energía más bajos. Recordar que actúan también regulando los niveles de azúcar en sangre, por tanto probablemente estos niveles de azúcar estén más bajos. Y también, al tener menor ingesta de calorías, nuestro cuerpo se asegurará de gastar menos calorías a lo largo del día, produciendo una falta de esta energía. Muchos pacientes también refieren una bajada de su estado anímico, y es que realmente comer es un placer y cuando retiramos este placer podemos notarlo en nuestro ánimo. Y si esto lo sumamos a que nuestros niveles de energía son un poquito más bajos y nuestras digestiones son más lentas, más pesadas, todo suma y sí, probablemente te encuentres más cansado, más decaído y más hinchado. Pueden haber otros efectos más graves como una pancreatitis, una inflamación del páncreas o producción de piedras a nivel renal, pero esto se suele dar en muy pocos casos. No obstante, como siempre digo, es importante que tengas ese acompañamiento médico para poder detectar problemas graves antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cuál es el riesgo-beneficio de someterse a estos tratamientos? ¿Es recomendable o no es recomendable? Pues aquí cada persona, con la información en la mano, tendrá que tomar sus propias decisiones, siempre con sentido. Si tienes que perder poco peso, mi recomendación es que no acudas a estos fármacos, ya que probablemente, y debido al déficit calórico, pierdas masa muscular y luego te sea mucho más fácil recuperar el peso perdido. Ahora bien, si estamos hablando de una pérdida de 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos y lo ves muy lejos, tal vez estos fármacos sí puedan ser una opción apta para ti. Pero recuerda que siempre deberás de cambiar tu alimentación, aumentar la cantidad de actividad física en tu día a día para mantener la masa muscular y para sostener el peso a largo plazo. Porque señores, sí, es fácil perder peso con Ozempic, pero lo difícil realmente es mantenerlo. Y ya que hemos estado hablando durante todo el episodio del GLP-1, ahora la pregunta es: ¿cómo puedo producir mayores cantidades de GLP-1 de manera fisiológica, es decir, de manera natural, sin recurrir a estos fármacos? Es importante que sepas que el GLP-1 se libera aproximadamente unos 15 minutos tras empezar tu ingesta y se va liberando de manera prolongada hasta más o menos unos 60 minutos tras empezar a comer. De ahí la importancia de comer despacio. Seguro que te suena esta afirmación, ¿verdad? Mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Por un lado, seguro que has llegado a casa algún día hambriento, te has servido un gran plato de comida, lo has engullido rápidamente y al terminar el plato perfectamente te podrías haber servido otro. Espérate 15 minutos y verás cómo empiezas a notar la sensación de saciedad. Te voy a poner otro ejemplo totalmente contrario. Seguro que en alguna ocasión, o tal vez no, hayas ido al típico restaurante gourmet en el que te ponen pequeñas cantidades de comidas pero alargadas a lo largo del tiempo. Esas pequeñas raciones que cuando las miras realmente parecen ridículas, ¿no? Debido a su tamaño. Pero ¿qué pasa? Que como vamos comiéndolas muy despacio, lo que a priori vemos que no nos va a saciar, cuando van pasando platito a platito, vamos empezando a llenarnos. ¿Por qué? Porque se está liberando este GLP-1, le estamos dando tiempo a que se libere y a notar esa sensación de saciedad. Espero que con estos ejemplos te haya quedado bien claro que tienes que comer despacio y darle tiempo a tu cuerpo a que libere GLP-1 para que tú puedas notar tu sensación de saciedad. A partir de la segunda hora, este GLP-1 va disminuyendo, pero atención, dependiendo del tipo de nutriente que hayamos incluido en nuestra dieta, se podrá liberar más cantidad o menos cantidad. Y sí, la proteína es el macronutriente que más cantidad de GLP-1 va a liberar por parte de tu tubo digestivo.
Y cuando hablo de proteína, te recuerdo que hablo de carne, de pescado, de productos lácteos, de legumbres, de huevos. Todos aquellos alimentos que más te sacian a largo plazo son los que contienen gran cantidad de proteína. De ahí también la importancia de que cuando nos sometemos a dietas para bajar peso, a dietas en las que hay una restricción calórica, es importante aumentar el consumo de proteína. Primero, porque te van a mantener más saciado a largo plazo y segundo, porque van a minimizar la pérdida de masa muscular. Te recuerdo la importancia de la masa muscular. Ya hablamos de ello en el capítulo anterior, así que si quieres saber un poquito más, cuando termines este capítulo puedes revisar el anterior. Y muy importante, que no se nos olvide la fibra. Y es que la fibra alimentaria también tiene mucho que ver en la liberación o en la producción de este GLP-1. Hay dos tipos de fibra fundamentales, la fibra soluble y la fibra insoluble, y te voy a contar un poquito de ellas. Primero, la fibra soluble es aquella que puede absorber agua con facilidad. La encontramos fundamentalmente en frutas, en legumbres y también en semillas. Seguro que has puesto alguna vez a hidratar semillas de chía, semillas de lino y has visto esa película transparente que sueltan cuando se hidratan. Eso mismo es la fibra soluble y es el alimento favorito de nuestras bacterias intestinales, de nuestra microbiota intestinal. ¿Y sabes qué? Si estas bacterias están bien alimentadas con la comida que a ellas les gusta, es decir, esta fibra soluble, en el colon, en el intestino grueso, producirán ciertas sustancias denominadas triglicéridos de cadena corta que a su vez estimularán la producción de GLP-1. Es importante que tu microbiota intestinal esté sana y nutrida. Y por otro lado tenemos la fibra insoluble. Es aquella fibra que encontramos en los alimentos integrales y también en las verduras, los típicos hilitos. ¿Qué va a pasar con esta fibra? Que va a aumentar el bolo fecal, va a aumentar el volumen del contenido del colon y a su vez producirá más GLP-1. Como ves, la dieta es un factor muy importante a la hora de poder producir más GLP-1 que a tu vez te saciará. No todos son los fármacos. Preocúpate de seguir cada uno de estos puntos, de introducir estos nutrientes a tu día a día y notarás cómo la saciedad llega de una manera más efectiva y más temprana. Por tanto, para no necesitar Ozempic o ninguno de estos fármacos, te recomiendo que disminuyas los niveles de azúcar en tu dieta, aumentes la cantidad de proteína en todas tus ingestas, aumentes la cantidad de fibra, tanto soluble como insoluble, y consigas relajarte en tu día a día para activar el sistema nervioso parasimpático o el nervio vago. Seguro que si sigues cada uno de estos puntos vas a lograr una mayor saciedad y conseguirás esa pérdida de peso que tanto quieres y sobre todo que quieres sostener a largo plazo. Y por último, ¿existen suplementos que puedan ayudarnos a regular nuestro apetito? Sí, existen, pero es muy importante que nunca los tomes si estás sometido a un tratamiento como Ozempic, Saxenda o Wegovy. Primero tenemos la berberina, que tiene un efecto hipoglucemiante, que baja esa glucemia en nuestra sangre y que ayuda a que nuestro cuerpo tenga mayor acceso a las reservas de grasa. Otros elementos como la canela, como la cúrcuma, como el té de boldo, como la hierba mate o el extracto de té verde, nos van a ayudar a producir más GLP-1 y también a regular los niveles de leptina, que son esa hormona que nos da saciedad. Y en muchas personas tenemos una resistencia a esta hormona, a esta leptina. Es decir, que por muy alta que esté, no produce los efectos que deberían de producir, especialmente en personas con obesidad, que son personas resistentes a la leptina, de ahí a que tengan hambre a todas horas. Y para terminar este episodio, quiero dejar claro que el Ozempic o cualquiera de estos fármacos van a alterar la regulación normal y natural de tu organismo. Y esto solamente va a durar durante el tiempo que te estés administrando el fármaco. Cuando todo termine, volverás a la normalidad. A mis pacientes, en la mayoría de los casos, porque muchos de ellos están sometidos a este tratamiento, les explico lo siguiente. Mientras tú te estás administrando este fármaco, es como estar en una nube.
Cuando estás en esta nube no notas ansiedad por la comida, no tienes hambre, estás perdiendo peso, te sientes maravillosamente porque te gusta lo que estás viendo al espejo. Pero atención, de esta nube nos vamos a caer. Y cuanto mayor sea la dosis de fármaco que te estás administrando, más alta está esa nube y cuando termines con el tratamiento, de más alto te vas a caer. Será muy importante no solo escalar ese inicio del tratamiento para disminuir los efectos adversos, sino también desescalar el tratamiento de cualquiera de estos fármacos de una manera lenta y progresiva, para que no te caigas de golpe de la nube. Recuerda, eres dueño o dueña de tus elecciones, ya decidas tomar estos fármacos o no tomarlos para perder peso. Pero es indiscutible que cambies tus hábitos de alimentación, que cambies tu movimiento, que aumentes la cantidad de masa muscular y que tengas un buen descanso en tu día a día. Y otra cosa más, todo lo que se pierde rápido se recupera rápido, porque aquí las cosas de palacio van despacio. Así que te recomiendo que controles y no te excedas en la administración de estos fármacos, que tengas una buena dieta cargada en nutrientes, que hagas actividad física para mantener la mayor cantidad posible de masa muscular y sobre todo que tomes decisiones saludables. Muchas gracias por haberme escuchado, espero haber aportado un poco de luz a todo este tema y si tienes dudas puedes dejarlas en comentarios que estaré encantada de resolverlos. Nos vemos en el próximo episodio.